público. Seguimos en Ocupado Noticias, siempre en vivo, ya son las 6:02 de la tarde. Vamos ahora a tener un enlace en vivo con el decano del Colegio de Economistas de La Libertad, el señor Carlos Pastor. ¿Cómo está, señor Pastor? Bienvenido a Ocupado Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Alberto Pinillos. Gusto de saludarlos. Gracias por la invitación, a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un análisis desde la perspectiva de la economía. Hoy el Premier pronunció un discurso y durante su presentación en el Parlamento abordó aspectos importantes de la reactivación económica, de los préstamos o créditos que va a conferir el Banco de la Nación, pero nos preocupó porque no hizo mayor énfasis en lo que esperábamos de cómo promover la inversión privada, que es fundamental para generar mayores puestos de trabajo. Desde esa perspectiva, señor Pastor, ¿cuál es su análisis de lo que fue la presentación esta mañana del Premier? Bueno, personalmente esperábamos, igual que usted y otros más, toda la ciudadanía, esperábamos pues más luces sobre lo que iba a ser la política económica del gobierno, en la cual solamente se habló generalidades, habló sobre el caso de las finanzas, de cómo la gente puede obtener más ingresos, ¿no? Y más que todo se orientaba a lo que es los subsidios, ¿no? Que va a ampliar más los programas sociales, va a implementar más el gasto a través de las municipalidades y gobiernos locales y las regiones para promover trabajos temporales, del crédito del Banco de la Nación que va a entrar con las pymes y otras cosas más. Algo más resaltante también fue de que va a relanzar Petroperú, algo que estuvo observado hace años con el gobierno de Humala, ¿no? Donde se va a invertir más de 10,000 millones de dólares y eso es un elefante blanco, etapa de inversión, exploración, etcétera, de lo que es gas y todo lo que es hidrocarburos, como ha mencionado, ¿no? Entonces, estamos viendo pues de que supuestamente el gobierno va a gastar, pero no estamos viendo la fuente de financiamiento, aunque resaltó algo de que iba a haber más impuestos a las sobreganancias, ¿no? O sea, tampoco de eso se trata. Y algo que ha resaltado de cómo formalizar la micro la pequeña política con los. Ahora la cosa es el cómo. No da un mensaje abierto sobre la política cambiaria, sobre la política económica en general, a nivel nacional e internacional. Y nosotros sabemos que en este último mes de nuestro país ha habido fuga casi semanal de 3,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, faltó dar un aviso, una alerta de luz azul, invitando pues a los inversionistas, tanto nacionales y extranjeros, para que estén tranquilos y puedan seguir invirtiendo en nuestro país. Más bien sí me llamó la atención sobre eso de la sobrecarga, los impuestos a las sobreganancias en el caso de las empresas mineras, ¿no? De ese análisis, decano, ¿cómo podrían reaccionar o cuál sería el comportamiento de esas empresas de este impuesto a las sobreganancias, ¿no? Claro, la ley, las empresas pagan el impuesto a la renta, tenemos ya lo que es el canon minero, ¿no? Ahora, sobre las sobreganancias, no sé, hay que ver cómo lo piensan implementar. Usted sabe que todo empresario siempre busca una utilidad que es normal. Aparte de la rentabilidad económica, también hay una rentabilidad social. Si es que va a haber un impuesto adicional, ¿no? Usted sabe que al final eso afecta, los impuestos los pagamos nosotros, el consumidor final. Si al empresario le van a aplicar un impuesto adicional, supongo que debe haber una contraparte para que no se vea afectado. Porque al final usted sabe que todo lo que es costos, ¿no? Todo lo que es costos, al final el empresario, que es normal, eso se lo va a pasar al consumidor final, ya seamos nosotros las personas naturales o sean las empresas intermediarias en el rubro, ¿no? De hidrocarburos o en el caso de minería. Ahí faltaría precisar en qué consiste eso, ¿no? Bien, ahora, también lo que hubiéramos querido escuchar de parte del Premier, señor decano, es qué estrategias sugiere el gobierno o implementaría para promover lo que todos esperábamos,
que ahí profundizara en su disertación, en su presentación, en este discurso, porque se requiere de la inversión privada, es importante para reactivar la economía. Ya lo hemos conversado con usted aquí en anteriores oportunidades, necesitamos apostar por la empresa privada, porque es así como se puede promover mayores puestos de trabajo y reactivar la economía tan golpeada por la pandemia. Desde su experiencia, ¿cómo podríamos afianzar y promover la inversión privada en estos tiempos de pandemia, decano Carlos Pastor? Bien, como hemos visto, en primer lugar, los empresarios y la inversión se vio un poco estancada el año pasado al inicio de la pandemia, cuando se dieron esas previsiones para que las empresas continúen operando y la gente estemos pues con esto de las cuarentenas, ¿no? A partir de julio ya le aperturando cuando se fue dando las facilidades para que las empresas puedan ir operativizando, ¿no? Pero aún sigue todavía en cuanto al número de personal de manera operativa, y otros están presencial y otros están de manera virtual o teletrabajo. Pero muchas empresas comerciales, tanto la micro, pequeña empresa y mediana, no trabajan de esa forma. El trabajo es netamente presencial y sobre todo lo que es manufactura. Acá sí necesitamos que se den más luces sobre lo que va a ser las facilidades para que las empresas puedan estar operando al 100% de su capacidad instalada, y para eso va de la mano también con este programa de la vacunación para todos los trabajadores. Ahora, si bien es cierto, de acuerdo a la zona del país, en algunos departamentos ya están vacunando a 18 años, acá en La Libertad todavía estamos en los 40 años, entonces la idea es que eso se pueda profundizar aún más y quizás tomar en claro lo que se dio esa normatividad con el gobierno anterior para que los empresarios también puedan vacunar a su personal. Entonces, si es que las empresas pueden vacunar a su personal, podremos darle ya las facilidades para que al menos toda su capacidad instalada estar operativa, se pueda producir y que los empresarios puedan ofertar sus productos en el mercado de una manera competitiva. Ahora, del otro punto, sí queremos pues reglas claras, porque no se ha hablado, si usted ve de una manera estratégica, no han hablado nada ya del cambio de la Constitución y del modelo, y eso quedó pues en una incertidumbre, no sabemos qué cosas podrán salir más adelante. Entonces necesitamos reglas claras, un mensaje claro de cuáles son las políticas del gobierno para incentivar la inversión. Como usted sabe, siempre en todo gobierno de izquierda o un gobierno con una política estatista, siempre dan las normas orientadas a ciertos grupos empresariales también alineados a ellos. Ojalá que eso no suceda y haya pues una apertura del mercado. Bien, permítame, señor Pastor, vamos a ver el vídeo. Sí, es cierto. Sí, le decía, vamos a ver, a recordar ese pasaje durante su discurso del Premier Bellido, cuando precisa que el Banco de la Nación proporcionará al ciudadano todos los servicios bancarios disponibles a tasas competitivas. El Ejecutivo presentará un proyecto de ley para fortalecer y, dijo, también modernizar al Banco de la Nación y facultarlo para otorgar créditos a favor de personas naturales o jurídicas a nivel nacional. Veamos para hacer una breve reflexión sobre ello. Adelante. El Banco de la Nación proporcionará al ciudadano todos los servicios bancarios disponibles a tasas competitivas. Para dicho fin, presentaremos un proyecto de ley para fortalecer y modernizar al Banco de la Nación y facultarlo a otorgar créditos y realizar cualquier tipo de operación o servicio señalado en el artículo 221 de la Ley General del Sistema Financiero en moneda nacional a favor de personas naturales o jurídicas en los centros poblados del territorio de la República, donde la banca privada no tenga oficinas o no los haya en cantidades suficientes, con la finalidad
de fomentar la inclusión financiera y mayor bancarización. Además, todo peruano y peruana que cumpla los 18 años recibirá con su DNI su tarjeta de Banco de la Nación. Bien, ahí estaban entonces las declaraciones que pronunció parte del discurso del premier Guido Bellido. ¿Cuál es su reflexión sobre esto, decano, ya para ir culminando esta entrevista? ¿Es viable desde su experiencia lo que ha ofrecido el premier Guido Bellido? Por el momento, usted sabe que el Banco de la Nación da un servicio en los créditos a todos los que son los servidores públicos. Eso sí está ok, ¿no? Hay crédito de consumos, crédito de vivienda, etcétera, ¿no? Pero ahora para el sector privado es otra cosa, por eso hoy piensa replantear ahí tiene que haber una ley y una reforma en la Constitución porque no está dentro de las funciones del Banco de la Nación. Eso hay que tener mucho cuidado porque prácticamente si se va a entrar a subsidiar, ¿no?, créditos, al final hay que ver quién va a pagar eso, o sea, cuáles son los fondos, con qué presupuesto se cuenta. Entonces hay que tener bastante cuidado porque ahí eso se va a desalentar tanto a los que son las empresas microfinancieras, ¿no?, a las cooperativas que también están en las mismas cajas. Entonces, ¿de qué forma va a entrar a competir el Estado? Si a la fecha el Banco de la Nación tiene alianzas con las cajas y otras entidades donde en los lugares remotos, donde no entra el Banco de la Nación, en donde no entran entidades financieras, las entidades financieras como las cajas y otros tienen alianzas con el Banco de la Nación para que a través del Banco de la Nación se puedan efectuar los desembolsos a sus clientes. Yo lo que sí pediría es de que se den iniciativas claras para que se promueva la libre competitividad, los entes regulatorios del mercado que existen, ¿no?, cumplan con sus funciones y si hay más competitividad, vengan más bancos, se creen más empresas financieras, vamos a tener más oportunidades de financiamiento. Necesitamos un mensaje claro, lo que sí nos preocupa que sea un mensaje full estatista, full subsidios, y vamos a ver ahora de dónde van a sacar esos fondos. Van a ir a la deuda externa, más de lo que estamos. Acuérdense que este año nosotros estamos pagando más de 15,000 millones de soles, ¿no?, simplemente por intereses parte del capital. Entonces, endeudarnos más para subsidios, y hemos tenido una mala experiencia con la banca estatal hasta fines de los años 80 y vemos pues de que eso es un problema. Hemos visto que se trata ahora de afianzar un poco más con el crédito para el sector turismo, que se está relanzando nuevamente, con el FAI Turismo, y también con el agrícola. Ahí va, pero que se cumpla dentro de los lineamientos como se está haciendo, para que se trabaje a través de la banca privada, las cajas y las entidades financieras. Pero el Estado no puede entrar a competir en el mercado financiero donde es algo que no le compete, porque estaría entrando a actividades netamente privadas. Y usted sabe que siempre cuando las entidades públicas que dan crédito, lamentablemente, la persona beneficiaria del crédito al final no paga porque sabe pues de que el Estado al final lo asume todo. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Más bien hay que promocionar, sí, de que haya más competencia. Lo que sí me llamaba la atención era sobre el caso de la formalización de la micro y la pequeña empresa. Ahí también hay que tener bastante cuidado porque muchos microempresarios, ustedes saben, cuando se aplica esto, hay una actitud un poco represiva por parte de la SUNAT. Entonces, en lugar de beneficiarlos, simplemente vamos a ver quizás más locales cerrados, más locales suspendidos, etcétera. Más bien vamos viendo qué mecanismos hay para que de manera ordenada la micro y la pequeña empresa se vaya formalizando, pero vaya creciendo. Acá, por ejemplo, no he hablado nada de la ley de contrataciones del Estado. Si bien es cierto, dice el Estado le va a comprar a la microempresa, pero si usted lee la ley de contrataciones del Estado, para nada le beneficia a la micro y pequeña empresa porque hay muchas restricciones al momento de entrar a competir con otras empresas. Lamentablemente las micro y pequeñas empresas no cumplen muchas veces con los requisitos para poder competir con las medianas y otras empresas. Es interesante propusión, quizás las cooperativas, algo así por el estilo de un enfoque privado. Hay experiencias privadas acá de asociaciones, etcétera, pero hay que ver que esos sean iniciativas netamente privadas. El Estado simplemente debe ser promotor, pero no entrar a tallar o quizás manipular para ciertos grupos de interés cercanos a ellos, ¿no? Muy bien, le agradecemos por esta amplia información del señor decano del Colegio de Economistas de la Libertad, el señor Pastor, estuvo en UPAO Noticias,
Como he dicho, hay aspectos que se necesitan puntualizar, precisar el cómo se va a lograr esto, porque no podemos apelar a una economía de subsidios, porque después pueden venir consecuencias lamentables para nuestra economía como país. Muchas gracias, señor decano, muy amable. Bien, vamos a ir a la parte final. Gracias a usted. Mientras tanto, continúa en este momento el debate en el Congreso de la República en el pedido del voto de confianza al Premier y su gabinete, al señor Guido Bellido. Bien, estamos llegando a la parte final de OPAO Noticias, 6:18. Les agradecemos a todos ustedes por su amable sintonía y no olvide que seguimos en tiempos de pandemia. Mantenga su distancia física de 2 a 3 metros de distancia, use doble mascarilla correctamente como lo ha indicado hoy el doctor Castañeda, y la higiene personal, el lavado de manos, que es muy importante para prevenir contagios. Gracias, nos reencontramos el día de mañana. Muy buenas tardes.